Bueno, después de estos cánticos hermosos que cantamos con Carito, vamos a dar estudio a, inicio hacia la lectura del estudio. Y los invito a que abran sus Biblias, o sea, saben que hablo siempre, o sea, como diría, serían como hablándole a muchas personas, sabe, sé que está Carito, nomás siempre me está escuchando, ¿no? Pero siempre hablamos porque están escuchando otras personas en este CD, a que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 1. Estamos haciendo estudio temático, exegético. Hago un repaso rápido para que dice que la repetición es la retención, la repetición es la madre de la retención, ¿no? Entonces hago un estudio rápido, o sea, en repaso que estamos viendo en Tesalonicenses, vimos que Pablo estaba alabando, ¿no? esta iglesia primero porque esta gente había creído, ¿no? Había trabajado, y no solo eso que había creído, sino que esta gente había recibido el evangelio, o sea, con agrado, ¿no? Con gozo, a pesar de las tribulaciones que tenía, ¿no? Y el sufrimiento. Ellos decidieron y le daba gracia a eso, ¿no? Que incluso eso, no solo eso, que se estaba predicando el testimonio de ellos, ¿no? La gente estaba viendo como, no solamente lo que hablaban, sino como esta gente perseveraba, ¿no? Y seguía adelante. También vimos en versículo 1:9, vimos que el creer no solo conlleva cree una profesión de fe, sino que vimos que lleva a derribar los ídolos. En versículo 1:9 dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No todo aquello que saca tiempo o que está tomando el primer lugar de Dios, como dice, si no me equivoco, Éxodo 20, ¿no? Dice que Dios dice, no podrás ídolos delante de mí. Y eso que vemos que si aquellos que hayan estudiado en el Antiguo Testamento vemos continuamente como el pueblo de Israel ponía ídolos constantemente, ¿no? Y vemos que hoy es así, ¿no? Que se levantan ídolos. Entonces, el creer conlleva, o sea, derribar los ídolos, ¿no? Que tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y bueno, empezamos en la parte 2 otra vez, que el ministerio de Tesalónica, vimos que a Pablo se lo estaba persiguiendo, ¿no? Y Pablo estaba diciendo de que él no estaba predicando un evangelio, o sea, vano, que no había sido vano, porque algo vano que dice que no tenía fruto. Vimos que Pablo le decía que él no había sido, el evangelio no era de él, era con error e impureza, ¿no? Con impureza o con engaño. Y él decía que enseñaba el verdadero evangelio, y vimos que Pablo contrarresta eso diciendo, yo no enseñé falsa doctrina. No sé si vimos en 1 Corintios 2:14, por ahí, que muchos engañan, o sea, enseñan el evangelio con el fin de la ganancia, ¿no? Pablo dice, y él mostró que a veces él decía que él tenía persecuciones, que él pasaba hambre, y todas las cosas que vimos el sábado pasado, el domingo pasado, no me acuerdo si lo cambiamos, y vimos que todo eso era con el fin de la avaricia, que se predicaba, ¿no? Como vemos hoy día se sigue repitiendo de nuevo las mismas técnicas, ¿no? Que todo era de predicar a Cristo con el fin de una avaricia, de ganar algo. Y vimos así hasta ahora, cuando ahora Pablo está, vimos la otra vez que Pablo se está defendiendo, diciendo para que tengan en cuenta y se acuerden bien lo que vimos todos estos domingos, todos estos sábados, es así. Habían entrado falsos maestros como diciendo... un ejemplo, yo di, no sé si el sábado pasado di un ejemplo como diciendo Daniel está predicando por ganancias deshonestas o sus fines son estos. Y yo como, estoy dando un ejemplo, ¿no? Como yo tenga que decir, eso es imposible, si a mí nadie me ha pagado nada por acá, creo que todo lo que hicimos con pulmón, lo hicimos con fe y con el poder de Dios. Entonces, estoy dando un ejemplo como Pablo está diciendo. Pablo dice, se me está acusando de ganancia deshonesta, amigo, se me está acusando de que tengo... Y Pablo dice, ¿con qué fin? Entonces, Pablo empieza a sacar a relucir, eso es lo que estamos viendo ahora, a defenderse, a decirte, ¿qué me dieron si no les pedí nada? No me pueden decir nada de eso porque nunca les pedí nada. Mi propósito fue predicar el Evangelio de Cristo. O sea, eso Pablo está diciendo, y incluso ahora lo desenmascara a ellos, incluso por querer traer esas cosas, Pablo... al llevar el verdadero evangelio, que es la luz, ¿qué pasa? Al acercarse a él, ¿qué pasa? Viene las tinieblas con mentira, y él es luz, ¿qué pasa? Al acercarse a la luz, ¿qué pasa? Se va a revelar la iniquidad que ellos tienen. Por eso, le hubiera sido mejor quedarse lejos de la luz, porque cuando alguien viene a un cristiano, el cristiano está brillando, y cuando se le quiere decir algo, el cristiano está brillando, le va a llevar el evangelio. Entonces no les conviene acercarse porque el cristiano va a empezar a predicar. Lo que conviene mantenerse lejos. Y Pablo, entonces al acercarse a él, ¿qué pasa? Pablo le muestra, no, ellos son esto, y están engañando, y es así.
Bueno, hasta ahí vimos, ¿no? Ahora vamos a empezar el versículo 7, o sea, 1 Tesalonicenses 2, versículo 7. Hicimos un repaso más o menos para lo que estábamos viendo. Dice así: pudiendo hacer sentir nuestro peso como apóstoles de Cristo, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros, como cuando una nodriza cuida a sus propios hijos. Bueno, ahora Pablo va a contrarrestar eso. Primero lo desenmascaró a ellos, le mostró, bueno, ellos hacen esto, aquello. Ahora Pablo está diciendo, no sé cómo dice la Reina Valera 1960, en verdad, acá dice, pudiendo hacer sentir nuestro peso como apóstoles de Cristo, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros cuando una nodriza cuida a sus propios hijos. Bueno, ¿qué está diciendo Pablo acá en el versículo 7? Está diciendo así: pudiendo hacer sentir nuestro peso como apóstoles. Aquel que es no quiero usar la palabra enviado ni ungido, pero aquel que ha sido levantado por el Señor para predicar, tiene una autoridad delegada, no como a través se hablaba acá, no que hablaba un hermano, me preguntaban una matrícula, o sea, aparentemente se piden matrículas. Pablo, yo no quiero usar palabras griegas, ¿no? Pero acá no la tengo, pero yo un día le prometo ir a buscar. Hay una palabra griega que dice que tenemos la autoridad. Cuando se pide la autoridad, dice, ¿con qué autoridad predicás vos? O sea, ¿quién te levantó vos? Y Pablo siempre usaba una palabra ahí que decía con la autoridad de Cristo. ¿Y cuál es la autoridad? Es su palabra, es la palabra de Cristo, o sea, es el gobierno que ha nacido dentro de nosotros. Cristo vive dentro de nosotros, está reinando dentro de nosotros, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, y nosotros conocemos la ley y la palabra, y cuando hablamos la palabra de Dios. Fíjese, cuando uno no ha nacido de nuevo, nosotros, el cristiano va a poner la Biblia en la mesa en un lugar y dice, escrito está, dice, el Señor dice esto, y les muestra. Ellos hacen así, abren el ojo así porque no conocen eso, no, es cuando Pablo hablaba, o cuando Cristo hablaba, ¿qué decía? ¿Acaso no habéis leído lo que está escrito? Ellos decían, pero doctrina de hombres, decían, no entendían. Entonces Pablo podía haberse, eso expliqué para hacer eso. Pablo dice, yo podía haberse hecho sentir esto, o sea, Pablo dice, yo podía haber sentido, a ver, sí, el peso mío. Yo soy apóstol, podía haber dicho, yo soy apóstol y a mí se me tiene que pagar algo. Y Pablo dijo, no, yo no hice eso. ¿Por qué? Dice, Cristo dijo, si no me equivoco, en Mateo 10:10, el obrero es digno de su salario. O sea, significa que a un pastor, o sea, que en tiempo completo se le da lo necesario para comer, para mantenerlo. No lo que se está haciendo hoy, ¿no? Que se pide plata. No me estoy desviando de la predicación para hablar de otra iglesia, pues ya me cansé de hacer eso. Solamente que justo me tocó en este texto hablar de esto. Pablo dice, yo podía haber sentido esto, el peso. Yo podía haber sentido ese peso de predicador, pero no lo hice, dice. O sea, como hacen mucho hoy vemos que se hace eso, ¿no? ¿Qué hizo entonces Pablo? Porque Pablo sabía que, como en 1 Corintios 9 dice él sabía, ¿no? Que se le daba lo necesario. Pero vamos a ver, por este mismo estudio, que ellos incluso no le pidió nada. Lo de Filipo le dieron, vamos a ver después. Entonces, ¿qué hizo entonces Pablo? Pablo dice, ahí está contratando, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Todo lo contrario está diciendo Pablo. Yo en vez de decirle, venga, cuídenme, yo soy el apóstol, denme la plata, a ver, no sé qué decía mi señor otra vez, la ofrenda de amor, algo así que le dicen, denme la ofrenda de amor, a ver, junten algo. Pablo dice todo lo contrario. Él, no me acuerdo si en 1 Corintios en una parte, no me acuerdo los textos, pero dice que el que ama más, decía Pablo, es amado menos. A veces va a tocar que una persona va a amar más en sentido espiritual y no se las va a amar a esa persona como esa persona se le debería dar un amor. ¿Por qué? Porque no es así, a veces el amor se ha sufrido, y Pablo sabía eso, ¿no? Y bueno, Pablo está diciendo yo, todo lo contrario. Vamos a ver un par de textos. Vamos a ver en Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice así, hablando a los Gálatas, dice, hijos míos, quizá en la otra manera, en 1960 aparece hijitos míos, o me estoy confundiendo con Primera de Juan, pero este dice, hijos míos, por quienes sufro otra vez dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué está diciendo a los Gálatas? Sufro dolores de parto, ¿no? Como una mujer. O sea, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese que el pastor, el maestro, va a sufrir, todo lo contrario, no es que está esperando, dame la ofrenda de amor, dame esto, si no, él va a sufrir, ¿por qué? Porque él está esperando que Cristo se forme
en ellos, ¿no? O sea, que crezcan, o sea, que vayan creciendo. Ese es el verdadero maestro, el verdadero, vamos a decir, apóstol. Si muchos dicen, hay apóstol en el sentido de apóstol, yo soy un apóstol, y no estoy diciendo una blasfemia yo. O sea, pero si decimos, si Daniel es un apóstol en el sentido de los 12 apóstoles, no hay más apóstoles de verdad. Si uno decimos apóstol quiere decir enviado, si decimos un enviado, sí, todavía hay enviados, o sea, misiones, o sea, como esta misión bautista, Dios pone un enviado para que se predique la palabra de Dios. En ese sentido sí soy un enviado y hay muchos enviados, muchos misioneros que hay, o sea, son enviados. Cuando uno dice voy a predicar en familia, bueno, es un enviado, un apóstol, o una apóstola sería en ese caso, una enviada. En ese caso sí hay, pero no en el sentido de esto de acá, como ellos dicen que son apóstoles, no que aparecen en la tele, ¿no? En ese sentido. Todavía quedan enviados en sentido de enviado, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, en ese sentido sí, hay enviados, pero no como los de Pablo, o sea que como los 12 apóstoles. Bueno, Primera de Corintios 4:15, Primera de Corintios 4:15, si no me equivoco, a hablar de lo que yo estaba diciendo, de que pudiendo haber amado más, pero no me quiero adelantar porque no estoy seguro. No tengo todos los textos en la cabeza, ¿no? Pero 1 Corintios 4:15 dice así. A ver, dice, porque aunque tengáis 10.000 pedagogos, o sea, maestros serían que nos enseñan, ¿no? En Cristo no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Acá también, ahora le está hablando a otra iglesia, que a los Corintios, le está diciendo que tenga 10.000 pedagogos en Cristo, o sea, él predicó, él se fue, ¿no? Porque era apóstol, él sembraba ciudad. Bueno, después me quedaban otros. Pero Pablo está diciendo, no tenés muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Está diciendo algo así. Hoy le dirían, en las iglesias le dicen como un padre espiritual, o es mi papá espiritual. Casi se me escapó una palabra del mundo, perdón. Estaba por decir onda. Le dicen, ese es mi papá espiritual. ¿Por qué? No, porque él me predicó el Evangelio. Bueno, Pablo está usando esa palabra. Yo prediqué, pero muchos se van a acordar de diciendo, él fue el que me llevó el Evangelio, ¿no? Entonces, en ese sentido está hablando Pablo, ¿no? Entonces vimos que Pablo contrarrestra lo que de estos falsos maestros estaban diciendo, ¿no? Le está diciendo que él pedía, y Pablo está diciendo, no, en verdad no, yo todo lo contrario. Incluso van a haber maestros o pastores o un evangelista que de lo que él tiene, o si él tiene un material, o si tiene un CD, o si tiene algo, él va a sacar de lo suyo, dice, no tengo esto, bueno, va a hacer un esfuerzo con tal que esa persona tenga algo y le va a dar el material, o sea, para que esa persona pueda edificarse, o si no tiene una Biblia o algo, se le va a dar de lo que tenga, o sea, por más escaso que tenga, no va a tratar en el sentido espiritual de ayudarle con las cosas que pueda hacer, ¿no? Pero cuando se ve que esas personas de verdad están queriendo, ¿no? Aprender y seguir, ¿no? En el camino, ¿no? Dice como una novicia que cuida a sus propios hijos. Bueno, ese es el versículo 7, ¿no? Nos extendimos un poquito largo en el 7, ¿no? Estaba viendo si no había pasado por arriba algún texto, ¿no? Sí. Hay unas cosas que las voy pasando porque no quiero pasarla muy por arriba, ¿no? Aparte, o sea, de hijos, o sea, sabemos que eran considerados, o sea, somos hermanos, ¿no? Pero Pablo los consideraba como hijos, en sentido. Fíjese que 1 de Juan también le dice hijitos míos, ¿se acuerdan? Es una forma, o sea, de decirle. O sea, no es que él es el padre, o sea, y diciendo, mi papá, como... Lamentablemente, al leer este texto, yo he visto, creo, no sé si he escuchado que muchos le dicen, mi papá, le dicen a los pastores. Y yo, si no me equivoco, lo he escuchado eso. Y de gente que está hace muchos años, le escuchaba a mi papá, le dice. Y Cristo dijo que no le llame a nadie padre, o sea, el maestro, porque solamente hay un padre, que es Abba Padre, ¿no? No tenemos otro padre o padre. Pablo está explicando así que él consideraba como hijo en el sentido que él lo engendró, o sea, con el Evangelio, pero no que lo trataran como un padre como esta gente quiere que lo trate, ¿no? Vamos a ver, voy a nombrar un texto por arriba, 1 de Juan 3:16. Pablo estaba aplicando algo de la palabra, 1 de Juan 3:16. Perdón si me tardo, pero el que está escuchando si bien lo sabe, es que no tengo mucha luz, por eso me tardo porque no veo bien la Biblia. Ahí está saliendo el sol un poco, mira, justo se me está sacando el sol o me corrillo.
En esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Primera de Juan. Entonces, Pablo está diciendo, con lo poco que tengo, aquello, no, yo no le pedí plata, yo no hice nada, no. Él dice, pongo la vida, el verdadero cristiano pone la vida, o sea, por los hermanos, ¿no? Entonces, aquellos que son hermanos de verdad, ¿no? Pablo estaba aplicando esto, ¿no? Que el Señor le había enseñado. Ahora sí nos vamos a ir al versículo 8. Versículo 8. Teniendo tanto afecto por vosotros que queríamos impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque llegasteis a ser amados para nosotros, ¿no? Bueno, Pablo está viendo entonces lo que está mostrando, o sea, el texto que leí es ese. Pablo está diciendo, teniendo tanto afecto por nosotros que queríamos impartir no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, para que llegaran a ser amados para nosotros. Yo lo leí un ratito antes del texto. Entonces, Pablo está diciendo que él había arriesgado su vida muchas veces. ¿Se acuerdan? Aquellos que se acuerdan un poco de las cartas paulinas de Pablo, usted lo ven a Pablo en travesía así tipo, no quiero usar palabras del mundo, pero tipo así de, ¿cómo diría? A ver, de esas películas que son de aventura, o cosas que se escapan, o la gente 007 que se escapa por cosas así. Bueno, a Pablo a veces usted lo ve bajando en un cesto, o sea, escapándose, muchas veces se lo ve apedreado, otras veces naufragando, y lo vemos así. Y Pablo está diciendo, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. En una parte de los Corintios, no me acuerdo si en segunda de Corintios, que dice que tuvo hasta miedo de morir, dice, pero Dios lo consoló. ¿Por qué? Porque Él le ponía la vida por el Evangelio. No es que no era esos apóstoles que dicen, apóstoles de la nación, congregación 2010, no sé, o el 10 del 10, ¿no? Algo, o 10 de 10, le dicen. De verdad, disculpen, porque de verdad no me sé esas cosas. Pero algo del 10 de 10 dicen, y que se juntan, pero él no era como este apóstol decía que ponía la vida. Fíjense la carta paulina y van a ver este hombre arriesgando de verdad la vida por llevar el Evangelio de Cristo. Y él está diciendo, ponemos nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque el vivir es Cristo y el morir me es ganancia para mí. Entonces sabía que si estoy vivo, vivo para Cristo, ¿no? Y si estoy muerto, también me es ganancia porque voy a Cristo. Entonces él ponía y sabía que arriesgaba la vida. Tenía esperanza, sabía a quién había creído, ¿no? Así vemos cuando termina en Timoteo, dice que ya estaba puesto para morir, ¿no? Y él estaba preparado ya ahí para con el Señor, ¿no? Qué bueno, ¿no? Ese ejemplo para nosotros, que podamos aprender de él, que él supo creerle a Cristo y no tuvo ya decir, me voy a entretener con esto, voy a perder un poco de tiempo con esto. Dijo, no, yo sé a quién creído. Entonces, como supo a quién le creyó, él puso toda su vida. No sabemos, ¿no?, cuándo llega la hora de la muerte. La hora de la muerte llega en cualquier momento y se llevó a la persona, aquí sea quien sea un rey, sea un presidente, sea alguien pobre. La muerte llega y ya está, al encuentro. Prepárate para encontrarte con tu Creador, ¿no? ¿Y qué hicimos? Siempre digo ya atrás de púlpito, siempre van a escuchar de acá atrás decir, invitando a la gente, ¿no? Invitando, movete, hace algo. ¿Por qué? Porque sé que yo me voy a encontrar tarde o temprano con mi Creador. Y eso a nosotros nos debe producir un temor santo, ¿no? Versículo 9 dice así, porque recordáis, hermano, nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, a fin de no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Entonces, Pablo sigue defendiéndose acá, ¿no? O sea, como que se está defendiendo, dice recordáis, Pablo le está trayendo a memoria, dice recuerden, o sea, recuerden que nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, a fin de no ser gravoso a ninguno de vosotros, proclamamos el Evangelio de Dios. Pablo está diciendo, yo le prediqué el Evangelio, vuelvo a usar el ejemplo de acá, pero yo termino de predicarle acá, pero me voy a hacer seguridad o hacer vigilancia. No le pido a ustedes, denme lo poco que tenga, ¿no? Es como yo estaba escuchando a un hermano, no me acuerdo que se llama Atalaya de Cristo, me parece que decía,
esos misioneros, esos que están ahí, nunca aparecen, ¿no? En la tele diciendo, qué bien, vamos a seguirlos a ellos, ¿no? Siempre se sigue a esos cantantes de moda, él decía, y estaba en la verdad, ¿no? Se siguen a aquellos que como que le dicen, son como líderes, ¿no? Que van en la punta. Ayer vi también otro hombre que lo consideraba, no sé si un varón de la fe, pero lo consideraba como un evangelista, ¿no? En mi época lo conocía de chico de una radio Colonia, y ayer lo vi presentando cantantes, diría para mí, mundanos, ¿no? Tocando como un rock and roll, heavy metal, y diciendo solamente, si Cristo te agarró, no te sueltes de su mano, o algo así decía, ¿no? Y eso era todo, y hacían como, que los muchachos, me parece que hoy le dicen tipo pogo, algo así, saltaban y estaban tomando, y con tal que Jesús al obvio, está todo bien. Y ese parece que es el evangelio de hoy, ¿no? Y no es así. Mire este hombre, dice, yo trabajé con mis manos. A veces van a encontrar misioneros que trabajan y no son sustentados por nadie. Ellos tienen que salir a ganarse su sustento diario y tienen que traer el pan para comer, y no solo eso, sufrir si las cosas se rompen, y si no se rompe, si no alcanza, tenemos las cosas que constantemente nos asedian, nuestros propios pecados, y seguir para adelante, no vemos que nosotros miramos y decimos, ¿qué Cristo es ese? Que siempre están campeones y están contentos, y están gozosos ellos, y parece como que no hay nada por qué luchar, o sea, no hay ningún pecado que pelear, parece como que nunca hay que sufrir por nada, y yo creo que se ha transgiversado, ¿no? Y ya creo desde el principio, que lo hizo el pecado, ¿no? Lo vemos en el Edén, ¿no? Que dice que se cambió, ¿no? Bueno, entonces Pablo está diciendo, vamos a ver en 2 Tesalonicenses 3:8, ahí nomás, 2 Tesalonicenses 3:8, Pablo está diciendo así, 2 Tesalonicenses 3:8, por favor, lo voy a leer, dice así, ni comimos de balde, gratis quiere decir balde, no comí gratis el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y de día para no hacer gravoso a ninguno de vosotros. Pablo está diciendo, yo le estuve predicando, no fui a que me den la comida a ustedes o me den la ofrenda de amor, esas cosas que yo veo hoy, ¿no? Mire 2 Tesalonicenses 3:8 dice, yo no le pedí ni comida a ustedes, ni que me den comida, ¿para qué? Para no hacerle de peso, porque a veces quizás veía que los mismos cristianos necesitan las escrituras, pero hoy se cobra, ¿no? Hoy se cobra por las escrituras. La última vez, hace varios años, yo sé que te estaba cobrando 50 pesos. No quiero pensar ni lo que se está cobrando hoy por enseñar. Quizás usted está escuchando esta escritura, este mensaje en el CD, o ahora en este momento que está escuchando Caro, y no se cobra nada, porque de gracia recibimos, de gracia los damos. Pero esta gente cobra, lucra, ¿no? Con el Evangelio. Todo es un negocio, y hoy es, oye, Jesús te ama, en la remera, en la vinchita Jesús te ama, me conozco el código de los evangelistas, me conozco, amén, gloria a Dios, aleluya. Parece como que todo es como una moda, ¿no? Y no se predica esto que Pablo está diciendo. Miren, todo lo contrario, este hombre decía, yo no comí ni siquiera un plato de comida para no hacerle de peso, con tal de que ustedes sigan aprendiendo, ¿no? Y es un gran ejemplo que tenemos de este hombre, ¿no? Dice, también había otro texto que tenía que leer, que me fui, que 2 Corintios 11:27. 2 Corintios 11:27, dice así. Es siempre cuidando el evangelio de que no sea agravado, ¿no? 2 Corintios 11:27 dice así, en trabajos y fatiga, de noches en vela, muchas veces en hambre y sed, en ayuno, repetidamente en frío y desnudez, ¿no? Yo a veces me quisiera preguntar si estos apóstoles pasan por esto, que dice en trabajo, o sea, si de verdad están trabajando, o sea, si sufren, si se mojan para ir a trabajar, y si están cansados, o sea, a veces dicen, estoy cansado de venir a trabajar, pero tengo que estudiar de noche en velas. Yo me gustaría preguntar si estos hombres han estado a la noche, a la madrugada, estudiando la Biblia o buscando, ¿no? Yo hace poco Dios me ha dado, por medio de mi señora, que lo pudo bajar, una herramienta que se llama The Word, el Word, ¿no? Que lo bajó mi señora, y yo lo miré así y me dio ganas de llorar, de verdad. Digo, qué fácil con esto. ¿Qué pasó con esto que dice Pablo acá? Que dice en trabajo y en vela, aquellos cristianos que han estado a la noche buscando textos, y hoy lo veo muy fácil, me alegro, ¿no? Pero aquellos cristianos que tenían el Espíritu de Dios por las noches,
buscando los textos, anotándolos en la tierra, para acordarse un texto, escribiéndolo en el brazo para el domingo preparar un tema, o una mente viniendo con la bicicleta, tengo que anotar el segundo, tengo que anotar el segundo, tengo que anotar, y hoy lo veo, me alegro, ¿no? Pero a veces uno se acuerda cuántas veces a las noches anotando un tema y preparando un tema para ver si alguien viene a aprender la palabra de Dios y encontrándose que nadie le gusta la palabra de Dios, ¿no? Solamente siempre detrás del público veo a mi señora que escucha, pero me alegro, ¿no? Que cita esta herramienta, ¿no? Pero Pablo tiene una noche en vela también, ¿no? Muchas veces en hambre y en sed, en ayuno, repetimiento, en frío y en desnudez, ¿no? Este hombre a veces pasando hambre y sed y en frío y desnudez. Me gustaría saber si estos apóstoles de verdad que se le pagan las 5 estrellas, los cantantes de verdad han pasado hambre y desnudez, en frío, ¿no? Así, o que se quejan, ¿no? Pero después le gusta el título de apóstol, pero no le gustan las consecuencias de un apóstol. Le gustan llevar, o sea, las cosas, pero no le gusta llevar lo que conlleva eso, ¿no? Y no es que siempre nos gusta acá decir, bueno, vamos a atacar, pero estamos tocando justo este tema que Pablo lo que estaba sufriendo y las marcas. ¿Se acuerda que teníamos acá una vez algo, no sé si es Gálatas 6 y algo, que mi señora ha pegado, que dice, y ya no me molesten más, en Gálatas o algo así, decía, pues yo llevo las marcas de un apóstol, decía. Él sí llevaba las marcas de un apóstol. Él podía decir, sacarse así la remera así, y decía 39 latigazos en mi espalda, acá están las marcas, no me molesten más. O sea, o los sufrimientos, o los hambres, que él era calvo, él no veía bien, se dice que quizá tenía pus en los ojos, se le daba no sé qué mirarlo a él. Él quizás estaba medio viejito, estamos hablando de un hombre acá quizás en los últimos tiempos de 60, 60 y pico, imagínense lo bajito, peladito, apenas él camina, y lo miraban y decían, vos sos el apóstol. Hoy usted lo mira al apóstol, son unos super cuerpos, unos super trajes, y andan ahí, ¿no? Y este hombre era un verdadero varón de Dios, ¿no? Que en verdad creyó a Cristo. Y dejé otro texto para mirar, que era Hechos 18:3 que tenía, pero si puedo lo encuentro, lo leo rápido, porque este es un texto, hasta donde llegamos siempre lo frenamos, ¿no? Lo que se hace la hora. Hechos 18:3 dice así, y por ser del mismo oficio se queda con ellos y trabaja porque era tendederos de oficio. Acá está hablando cuando él había conocido a una pareja, ¿no? Que había conseguido a Priscila, había conseguido, no me acuerdo el otro hombre, que era, una mujer, llegando al Recife de Italia, y su mujer Priscila, no puedo encontrar el nombre de él, Aquila y Priscila eran. Habían conseguido este matrimonio, ¿no? Mira, acá encontramos una pareja cristiana trabajando en conjunto, ¿no? Mire los dos trabajando juntos y estaban haciendo telas, aparentemente, dice, por cuando, y Pablo decía así, en el versículo dice, y por ser del mismo oficio se quedaba con ellos y trabajaba porque eran tendederos de oficio. Fíjese que Pablo, de día se dice que se levantaba muy temprano para hacer telas. ¿Por qué? O sea, él trabajaba, él hacía carpas en esa época, ¿no? Pero ¿qué hacía? ¿Por qué se levantaba temprano? ¿No? Como ese dicho del mundo, al que se levanta temprano Dios le ayuda, dice en el mundo. Pero Pablo sabía que de mañana te buscaré, decía, se levantaba temprano, hacía las cosas que tenía que hacer durante el día, con cualquiera, tanto sea el hombre que tiene que trabajar a la mañana o la mujer que se levanta temprano a hacer las cosas. ¿Para qué? Para la tarde tener tiempo para el Señor, porque si no, nos levantamos cualquier hora y no tenemos tiempo. Pero Pablo se levantaba, hacía las carpas que tenía que hacer, trabajaba, y él sabía que a la tarde le quedaba tiempo, ¿por qué? Para hacer las cosas del Señor. Él era un buen administrativo de lo que sería el tiempo, ¿no? Él podía administrarse en su tiempo, no decía, no tengo tiempo para esto, él hacía su tiempo, se levantaba, fíjese que en trabajo y en fatiga, se cansaba constantemente, y no solo eso, sino que tenía que llevar el evangelio, y él supongo que tendría que estudiar también, porque fíjese que después pide los pergaminos, él manda a pedir pergaminos para que se lo traigan, o sea que él siempre decía exponía de acuerdo a las escrituras, o sea que era un hombre que estudiaba, acuérdese que venía también dice que la escritura que está sentada a los pies de Gamaliel, o sea, un hombre que se preparaba, tenía que estudiar, no solo eso, tenía que trabajar también, y fíjese este hombre, ¿no? Cómo este hombre dejó un ejemplo, no dejó este ejemplo de estos pastores que a mí me da
me hace doler mucho, ¿no? Que dice, no predico este domingo porque prediqué el otro domingo. Yo me quedó eso en la cabeza, digo, estará haciendo una broma, digo, y lo que más me dolió que creo que era un hermano bautista lo que lo dijo, porque se había ido no sé a dónde, y se van de descanso a los hoteles grandes, no sé, a descansar, no sé qué le dicen ellos, el retiro matrimonial, algo así le dicen, el retiro de matrimonio, que se juntan los matrimonios para retirarse, y esas cosas, ¿no? Y yo digo, ¿cuánto tiempo perdido, ¿no? En este tiempo, que los cristianos no estamos tomando conciencia, que están inventando esas cosas, bien son lindas, ¿no? Nos tenemos que congregar y estar todos en hermanos y tener una comunión, pero se están inventando muchas cosas para los cristianos, cómo pasar el tiempo los cristianos, y nos estamos olvidando que nuestro llamamiento no es para nosotros, nuestro llamamiento es a salvar almas, ¿no? Y este hombre, cuando lo veo solo siempre y me da fuerza, ¿no? A mí. El versículo 10 dice así, vosotros sois testigos y Dios de cuán santa y justa intachablemente nos comportamos con vosotros los que creéis. Voy a mirar el tiempo, todavía me queda un poco de tiempo, 24 minutos. Vosotros sois testigos y Dios de cuánta santa y justa e intachable nos comportamos con vosotros los que creísteis. Entonces Pablo le está diciendo que ellos eran testigos, ¿no? Ellos eran, vosotros sois testigos de cuán santa y justa, intachablemente comportados. Que ellos eran testigos, ¿no? Cómo ellos se habían comportado. Un cristiano, o sea, se lo va a ver, ¿no? Cómo es, ¿no? Fíjese que Paul Washer, una vez un hermano decía, hermano, si me pone una cámara, me va a ver caer una vez, seguro, me dice, pero si me saca una foto y me la está haciendo recordar cada rato, y seguro, dice, porque con esa foto usted me va a poder estar continuamente lo que yo hice, pero si usted me filma durante el día, no me va a ver las 24 horas con ese pecado, o sea, no va a estar esa persona continuamente deleitándose haciendo eso, porque no le gusta. Él dice en una prédica, que yo tengo 19 prédicas de él dice, al chancho le gusta continuamente meterse en el chiquero, si usted lo suelta, corre el chiquero, pero el cristiano no, por ahí cae en eso, pero a él no le va a gustar correr cada rato a él daba una referencia de que no le va a gustar, él no quiere, él quiere aborrecer eso. ¿Por qué aborrece? Porque él sabe que su Dios aborrece eso. Y si su Dios aborrece, él tiene el espíritu de su Dios, que es Yahvé, él va a aborrecer eso. Y él en su debilidad humana va a caer, pero él se va a levantar y no va a estar nadando en eso. Él automáticamente va a correr a bañarse en la sangre de Cristo, a limpiarse, ¿no? Y entonces Pablo está diciendo, ustedes saben cómo me comporté. Y él ve que, dice, nombra dos palabras, acá dice santa y justa. Cuando dice la santa, se está refiriendo acá a la pureza religiosa, ¿no? De él. O sea, como él se comportó, como él tenía ese celo, o sea, de predicar, que esa pureza santa de predicar, ¿no? La palabra de Dios. Y la otra palabra dice, la justa, dice, que es dikaios. O sea, viene, ¿te acuerdas que viene dikaios? Viene, o sea, también también una palabra de justificado, ¿no? Dikaios. Que está hablando acá, dikaios, a la integridad moral. Dikaios, un justo, si fue justificado, no solamente va a decir, bueno, no va a nombrar solamente esto, me parece que esto, Romanos 8.1, no va a decir esto, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos de ser justificado, como dice Romanos 5, versículo 1, ¿no? Ya está. Si no, va a decir justamente, justo, un justo, para que entienda, vicario, un justo sería una persona un justo es que busca caminar siempre así en las cosas de Dios, así. Siempre quiere andar en los caminos de Dios. Eso es un justo. No es que es justo a las 24 horas, porque no puede ser justo acá en esta tierra, es imposible. Eso es lo que nos hace... ¿Qué nos hace buscar constantemente a Cristo? Es que somos pecadores. Por más que aceptamos a Cristo, seguimos siendo pecadores. Nuestra naturaleza
pecaminosa sigue latiendo dentro de nosotros, hasta que se cumpla lo que dice la paga del pecado de la muerte. Cuando yo me muera y mi cuerpo ya está, no sigue, no molesta más, o sea, yo me voy. Pero ¿qué pasa? Pero a pesar de eso, el justo sigue queriendo caminar en las cosas de Dios. Eso es un justo, el que busca hacer la voluntad de Dios. Entonces Pablo está diciendo, ustedes saben que yo le prediqué el verdadero evangelio, santamente, o sea, vieron que él buscaba hacer las cosas de Dios, y que su caminar, o sea, fíjese que él está diciendo, si no me equivoco, dice, a ver, nos comportamos vosotros sois testigos, o sea, ellos vieron que él caminó justamente. Si se lo miraba así durante las 24 horas, se lo veía que este hombre estaría cantando cánticos, este hombre estaría estudiando, este hombre estaría predicando de Cristo. Y entonces decía, ustedes son testigos que cuando me estuvieron mirando durante el día, yo me comporté constantemente en las cosas de Cristo, no es que me desviaba así cada rato para la cosa. Entonces Pablo le está llamando la atención, acuérdense que se está defendiendo él de los acusadores, diciendo, bueno, él está haciendo esto, y Pablo está diciendo, no, yo todo lo contrario, yo me preocupé por darle a ustedes, yo no le fui gravoso, no le pedí plata ni diezmo ni nada a nadie, cuando yo podía haberle pedido hasta que me sustenten, o sea, diciendo, bueno, denme un plato de comida, porque Cristo dijo, no lleven alforja y no lleven nada, solamente porque el obrero digo en su salario. Ellos iban, se les daban un plato de comida, se los mantenía, ¿por qué? Porque eran obreros, ¿no? Pero Pablo dice, yo podía haber pedido todas esas cosas y no las hice. Entonces, está nombrando todas estas cosas, y es como que se está defendiendo, él está sacando todas las cosas, todas las herramientas para esgrimir y defenderse contra las acusaciones que le estaban haciendo a él, ¿no? Está llamando ahora como testigo. Acuerdo que es como un tribunal. Dice, ustedes son testigos ahora de todo lo que yo hice, le está diciendo Pablo. En el versículo dice irreprensiblemente. ¿Puede ser en el 10 dice irreprensiblemente o no? O dice, pues yo tengo intachablemente. Bueno, pues en la Reina Valera 1960 dice, si no me recuerdo, irreprensiblemente, ¿no? ¿Dice o no? Si me esperan un momento. La palabra irreprensible, no es que la quiera buscar por decir lo que dice el griego, pero para que tenga una idea, es anepilepto. Es anepilepto. Es A-N-E-P-I-L-E-P-T-O, anepilepto. Eso es irreprensible. Vendría a ser, Pablo, era algo muy difícil, ¿viste? Pablo decía, sé imitadores de mí, decía Pablo, ¿no? Pablo decía que él era irreprensible. Una persona irreprensible o intachable es una persona. Es algo que se predica de este púlpito siempre. Yo le digo, está bien predicar el evangelio, pero siempre le digo, la gente te va a estar mirando lo que decís o lo que haces o qué sé. ¿Por qué? Porque la gente a veces no está tan interesada en lo que se le predica, sino como tienen ciertas enseñanzas, cierta doctrina o se congregan en otros lados, están buscando a ver en qué te equivocás. Y Pablo dice, soy irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? La palabra es, como dije, anepilepto, quiere decir una persona que vos la podés estar mirando, o alguien de afuera, y decir, uy, no le puedo encontrar nada con qué acusarlo a este. O sea, si se hacen bromas, no se está riendo con los chistes mundanos, o no está queriendo hablar de los demás mal. Y siempre él está buscando el cristiano, se está cuidando sea siempre, ¿no? Sabe que el evangelio puede ser blasfemado, ¿no? Y el nombre de Cristo. Entonces, él es irreprensible, su conducta es intachable, se está cuidando. Y acuérdense que estamos hablando también de alguien que era fariseo, de fariseo, venía y ¿qué era? Él era así, viene a cumplir todo, venía ya de la ley, o sea, pero a pesar de eso sabía que él entendió que era por gracia. Pero el cristiano debemos aprender de Pablo a cuidarnos, ¿no? A cuidarnos, a ser irreprensible en nuestras bromas, en lo que decimos. Estamos hablando de una conducta moral ahora, ¿no? No estamos hablando que por más que hagamos cosas buenas en la vida, si no hemos nacido de nuevo, no sirve de nada, porque ¿para qué me voy a cuidar en lo que digo? Y después mi corazón sabe cómo es Dios. Pero Pablo se estaba cuidando, ¿no? Decía, era irreprensible.
hay que tener cuidado. Muchas veces vemos a alguien que dice, no, yo me congrego en tal lado, o yo voy a tal lado, después se lo escuchan en sus conversaciones hablar, y decir, pero bueno, no estás siguiendo a Dios, o decir que sos seguidor de Dios, y vos lo ves reírse con el mundo, escuchar la música del mundo. O sea, estamos hablando en un sentido que caminan constantemente, ¿no? Hay cristianos que por ahí escuchan música del mundo que no es tan gravosa al oído, ¿no? O sea, como hay ciertas cosas que por ahí no son tan graves. Pero hay gente que de verdad estar cuidándose, ser irreprensible, por ahí no sé. Este hombre se ha tomado, no es que se ha tomado en serio, ha nacido de nuevo Pablo, ¿no? Eso es una persona irreprensible, ¿no? Que siempre, a pesar de que es pecado, la persona, él busca agradar a Dios, ¿no? Es una persona justa, esa persona no puede ser acusada, ¿m? O sea, ¿por qué? Porque él lleva una vida piadosa, ¿no? Ustedes si ven en 1 Timoteo 3:2, fíjese que él manda que aquel que quiera ser él le dice obispo, si me equivoco, al apóstol, que debe ser irreprensible para que el diablo no lo acuse cuando está afuera, cuando alguien le esté señalando, porque si no, el evangelio podría ser, ¿cómo que es la palabra? Blasfemado, gracias. Blasfemado. Entonces debe estar cuidando, o sea, de cuando camina, y no solo afuera, él debe estar cuidándose. Eso estoy hablando sea en la vida exterior, acá porque está siendo acusado en el exterior. El cristiano debe cuidarse también en el interior, porque sabe que el juez de los jueces, el juez está sentado en su tribunal y está viendo el corazón. Ahora no nos toca hablar solamente de afuera, que Pablo se está siendo acusado afuera, pero en este caso ya hay cuidado también en su corazón. Pero ahora también nos toca afuera, que está hablando irreprensiblemente, ¿no? Vosotros los creyentes, dice, ¿no? Entonces está hablando a quién, a los cristianos. Si me da tiempo voy a hacer el versículo 11, si me quedan 13 minutos, cuando sea la hora terminamos. Así, dice así, en el versículo 11, así que como sabéis de qué modo a cada uno de vosotros como un padre a sus propios hijos, ¿no? Entonces vemos que Pablo está hablando acá, no está hablando de en el sentido de darle alimento, sino está hablando del padre de enseñarlos, ¿no? De educarlos, ¿no? Fíjese que el maestro, o sea, los maestros, los pastores que están encargados es darle alimento. Yo estoy encargado de darle un alimento, sí, pero si usted me ve es un alimento espiritual que le tengo que dar. Yo los domingos trato de poner 2 clases de comida, o sea, por lo menos 2 comidas. Una de las que hago es el estudio expositivo que estoy haciendo ahora, que es texto por texto, estudiando la Biblia, para que nadie nos engañe. Entonces, cuando usted estudia la Biblia que venimos haciendo ahora, usted la escritura se va grabando en su mente y en su corazón. Para cuando alguien diga, no me acuerdo bien, pero me parece que estudié otra vez 1 Tesalonicenses 3, versículo 8, dice que Pablo no era gravoso y no pedía ni siquiera comida. ¿Cómo usted está pidiendo la ofrenda de amor? Porque yo ya me conocía la escritura. Por eso estudiamos textos positivos, para aprender la escritura. Y ahora tal vez pongo otro alimento, que es que vendría a ser un estudio temático. Vamos estudiando, sacamos un tema en sí. Podemos hablar, no sé, por qué los cristianos sufren, por qué, cuando en el Cristo, las tribulaciones, estar gozosos, cosas así, un tema sacamos, ¿no? En sí. Pero ahora venimos texto por texto. Bueno, acá Pablo que está diciendo, no es que me desvíe, sigo con la prédica. Pablo está diciendo, como un padre, o sea, para alimentar de qué, como lo que está diciendo yo, de educar a sus hijos. Él tenía el deber de enseñarle que Cristo sea formado en sus corazones, ¿no? Viene el Espíritu Santo, habita dentro del cristiano, ahora necesita crecer, la santidad tiene que ser progresiva. Y si el pastor no le da el alimento para que crezcan, ellos se quedan ahí y se quedan como agua estancada y se pudre. Entonces tiene que estar renovándose continuamente, ¿no? El cristiano y crecer. Se debe alimentarlo, ¿no? Para que crezca. Entonces, si no debe alimentarlo, educar a su hijo. Pablo usa tres verbos acá, si no me equivoco. A ver, dice así. No, me tengo que ir al 12, ¿no? Pues ya en el versículo 12. A ver si puedo llegar al 12, sí, voy a llegar al 12 para terminarlo. Dice así, en el versículo 12 dice así: os exhortamos y consolábamos y os insistíamos, quizá te cambiaron la Reina Valera, pero insistíamos, que anduviéramos de una manera digna de Dios,
que os llama a su propio reino y gloria. Bueno, capaz que llegamos hasta acá. Dice así, no sé, exhortamos, creo que en la Reina Valera 60 aparece, sí. La otra palabra no sé cuál será, cuál es la que aparece, Caro, o sea, ¿eh? Encargábamos, está bien. Acá me parece consolábamos, cuando no entiendo porque tengo una palabra que ahora voy a explicar. Y vos insistíamos, consolábamos, insistíamos, encargábamos. Bueno, están cambiados pero igual. Exhortábamos. Una vez más me voy a manejar por la vieja escuela, ¿no? De los diccionarios hasta que no me hasta cuando me pueda adaptar a la nueva herramienta que me viene dando, ¿no? La tecnología que bajó carito, pero me crié, o el Señor me crió en una escuela vieja, ¿no? Que son los libros. Y tuve que recurrir a mi viejo diccionario Vine a buscar las palabras, ¿no? Y ahí vamos a ver qué dice exhortar. Viene una palabra para caleo, exhortar. No es la palabra que se usa acá, ojo. Ahora voy a dar la palabra que sea ahí. Pero exhortar viene la palabra para, con cada kilo, caleo. Quiere decir para, quiere decir al lado. Para, al lado. Y caleo quiere decir llamar. ¿No le suena a esta palabra conocida? Cuando dice, os mandaré al Consolador, que es Paracleto, uno que está al lado de uno, o sea, no lo vemos, ¿no? Pero todos los cristianos tenemos al Paracaleo, o sea, Cristo mandó al Paracaleo a su Santo Espíritu, ¿no? Por eso que conocemos la Escritura, podemos interpretar la Escritura, podemos tratar de buscar siempre agradable, ¿no? Por el Santo Espíritu, ¿no? Arrepentirnos de nuestros pecados, bueno, todo lo que nos ayuda. Caleo quiere decir llamar, ¿no? O sea, uno que fue llamado está al lado de nosotros. Bueno, tiene varios, ¿cómo sería? Sinónimos, sería la palabra, o sea, sería así, animar, alentar, amonestar, confortar, consolar. Puede ser usada para animar, alentar, amonestar, confortar. Bueno, pero acá en Colosenses 2, estoy leyendo en el 2, ¿cuál? 2, 3, 2.12 estoy, ¿no? Estoy 12, estoy, no sé. Es... Acá es para clesi, es consolar, ¿no? O sea, sería casi la misma palabra, ¿no? O sea, que está ahí al lado, porque en la otra aparece consolar también, ¿no? Pero tiene varios sinónimos, sería como animar, alentar, amonestar, y acá es la misma palabra que aparece al lado, que es, que la otra palabra es, no, la que está al lado de que exhortar, que yo no la tengo en esta traducción. Consolar, me parece que es de la Reina Valera, si no me equivoco, ¿no? La 1960 aparece consolar, ¿no? Exhortar, consolar, debe decir. Bueno. Bueno, quiere decir, bueno, animar, alentar, amonestar, confrontar, consolar, ¿no? Es cuando una persona también vendría a ser también aplicable cuando una persona se está desviando de los caminos y esa persona viene con un espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas 6.1, y vosotros que sois espirituales, dice, restaurar ¿a qué? Al caído, con un espíritu de mansedumbre. No, che, pecador, vení, te está cayendo. No, dice que si ustedes son espirituales, debemos venir y restaurar esa parte de nuestro cuerpo, porque todos somos un cuerpo, y con un espíritu de mansedumbre, tener ese espíritu, esa fuerza, esa paciencia para ayudar a ese hermano que está cayendo, a levantarlo y exhortarlo. Vamos, hermano, seguí adelante, la carrera continúa. Eso es un cristiano, que no es egoísta en sus propios cosas, sino que él deja de lado sus heridas, sus sufrimientos, y es como que así toma y sabe todo lo que hago luego por Cristo, y él sabe a quién creyó, entonces dice, dejo de lado mi sufrimiento y voy a consolar y exhortar a esa persona que ha caído. Eso es consolar. No debe venir a agarrar un látigo y decir, la Biblia dice esto, que los tal cosa no heredarán el reino de los cielos, y ya está.
y me fui contento porque le pegué un par de latigazos para que aprenda. No es eso exhortar, ¿no? Muchas veces creemos que disciplinar es decir, hacerlo. Eso es muy fácil, disciplinar y decir a las personas así, sos un pecador. No sé cómo sos cristiano. Eso es muy fácil, o sea, cualquiera lo podemos hacer, ¿no? Lo que sí se necesita es un espíritu, es cuando una persona no paga mal por mal, sino va y con un espíritu de mansedumbre consuela. Eso es exhortar, para que tenga una idea. Es ayudar al que está caído, ¿no? Darle ánimo, fuerza, porque somos todo un equipo, venimos, somos un cuerpo, ¿no? Consolábamos y os insistíamos, ¿no? Bueno, insistíamos, vimos lo mismo, ¿no? Insistirle, vamos adelante, sigan para adelante, darle ánimos, ¿no? Y Pablo decía, yo vine de hecho, no es que vine a predicar, dame la plata, dame el diezmo, dame eso, no, él se estaba preocupado en el evangelio, en exhortar, en darle fuerza, vamos hermanos, seguir, fortalecer las rodillas de los débiles, la oveja que está quebrada. Eso es un cristiano, ¿no? Él no vemos acá nada pidiendo plata ni pidiendo nada. Y dice así, exhortado que os comporté como de una manera digna de Dios que llama a su propio reino y gloria. Bueno, digno, la palabra ahí digna es aquio, A-X-I-O-O, aquio, digno, aquio. ¿Qué quiere decir eso? De cómo se debería comportar la vida cristiana, está hablando él, que nos comportemos como, si somos cristianos debemos comportarnos como cristianos, si sos manzano, comportate como manzano, está diciendo Pablo acá para que entienda. O sea, si de verdad estás haciendo, entonces comportate, exhortá, alentar al caído, mostrá, dejá de tus lados tus cosas y de verdad levantate y empezá a ayudar a la otra persona. Y está hablando de algo así, comportate como cristiana, dignamente. Si sos cristiano, entonces es una forma de comportarme dignamente. ¿Qué es esto? Es reflejar los atributos del carácter, o sea, moral de Dios. Si Dios es misericordioso, bueno, yo debo dar misericordia con el que quizás no se merece misericordia por lo que ha hecho. Pero si soy cristiano, Pablo diciendo, comportate, así, porque así es. Y entonces eso es digno. Digno es, ¿sos cristiano? Bueno, sí, él es digno, o ella es digna. ¿Por qué? Porque se ve que a pesar de estas cosas y lo que pasa, se sigue comportando como digna de Cristo. Voy a cerrar con un texto que dice, no voy a hacer tiempo de explicar lo que seguía porque me queda 2 minutos, 2 o 3 minutos, pero en Efesios 4, voy a nombrar Efesios 4:1, por ahí me parece que dice así, yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto, Aquios, dice, a que andéis como es digno del llamamiento con que fuiste llamado, con toda humildad, en el versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, soportando con longanimidad los unos a los otros en el amor, solícito en guardar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuiste también llamado, una misma esperanza, un mismo llamamiento. Entonces está Pablo diciendo, cuídense, porque los lobos rapaces andan queriendo comerse y ustedes se están peleando entre ustedes. Y entonces Pablo está llamando diciendo eso, que nos comportemos como de verdad si somos creyentes, somos cristianos, que nos cuidemos y ya dejemos de pelearnos entre nosotros, ¿no? Si puedo termino en lo que dice, en el 12 dice ahí nomás, dice, que llama de su propio reino y gloria, reino. El reino de Dios, en el versículo 12, el reino de Dios está por venir y ya vino. ¿Cómo es eso? Si lo puedo, ¿me quedan cuánto? Ya no me quedan 45 segundos. Bueno, el reino de Dios vino a nosotros en nuestros corazones y está por venir cuando venga Cristo, ¿no? Me quedan 30 segundos. O sea, ya vino a nuestros corazones el reino de Dios. Y va a venir a reinar con vara de hierro, o sea, cuando Él venga en su segunda venida. Eso es lo que nada más que puedo explicar. Y la gloria que dice, si no me equivoco, ahí en el versículo 2, y la gloria cuando algún día vamos a ser glorificados y ya no, hasta ya lo vamos a ver tal como Él, ¿no? Como dice en 1 de Juan 3:2, ¿no? Más o menos espero que haya quedado claro, porque no tenía mucho tiempo para explicarlo. Como siempre en esta misión bautista decimos, amén. Amén. Ahora sí. Este lo puedo conectar.